es Fernando Josué Moncada. Yo me dedico al arte digital, a la escritura de historias, me dedico también a enseñarle a otras personas el arte digital y en general soy una persona que le fascina simplemente explorar diferentes métodos en particular arte visual y ficción. Para los jóvenes artistas que quieren dedicarse a ese tipo de cosas, yo pienso en particular que la ficción y el arte en general, pero como yo también me dedico mucho a la ficción, pienso que el arte y la ficción pueden tocar mucho a las personas. Hay gente que no le tiene tanta fe a la ficción en particular, o sea, son libros, son historias falsas, los personajes no son reales, pero yo que he estudiado bastante sobre la historia de la ficción, sé que la ficción puede tocar a la gente. Tantas personas que he escuchado yo, sea ya como personalmente me han dicho o simplemente han leído una historia y me dicen, hey, esto me cambió, esto me causó un impacto fuerte en mi vida y etcétera, ¿verdad? A mí la ficción me ha impactado personalmente y me ha hecho una mejor persona, aprendiendo de personajes ficticios, porque a fin de cuentas la ficción simplemente refleja la naturaleza humana. Entonces, siempre sigue siendo algo que impacta a las otras personas. Así que si alguien tiene la pasión para escribir alguna obra de ficción, hágalo, no solo porque es algo para expresarse, no solo porque va a beneficiar a la persona que lo hace, sino porque puede beneficiar a otros. La ficción o la literatura y el arte tiene una manera muy personal de impactar a las personas. Otras cosas pueden impactar a una sociedad en general y pueden impactarlo de manera un poco más impersonal, pero el arte tiene esa característica particular que impacta a la persona. En cuanto al dibujo y la obsesión con el arte, desde que tengo uso de razón, le puedo contar que de hecho, de nuevo, un niño muy pequeño, mi mamá tenía que traer cuaderno y lápiz, perdón, a donde fuera que fuéramos, o sea, si íbamos a salir o algo, tenía que traer el cuaderno y lápiz, y si no lo traía, el mismo Hades se desataba, porque yo no podía vivir sin el cuaderno y el lápiz. Entonces llevo desde que tengo uso de razón, y desde que tengo memoria, vengo acordándome de dibujos primitivos en aquel tiempo, pero que han ido mejorando. La manera en la que estoy aquí particularmente, o sea, la serie de eventos, es que empecé a escribir una novela llamada Delirium, que lidia como con universos paralelos y el efecto mariposa. Es un libro de ciencia ficción. Tenía como 15 o 16 años cuando empecé a hacerla y la empecé a hacer como un juego, como un hobby. Me senté en el bus, me dije, estaba como en 9º o 10º grado, me estaba sentando en el bus y decía, estos viajes son largos, solo me duermo o miro la ventana. Entonces, ¿por qué no saco mi tablet? Que tenía una tablet como morada, Samsung, en aquel tiempo la sacaba. ¿Por qué no saco mi tablet, abro un documento, me tiro algo rápido? Entonces, esta es la historia de Frank y así empecé, pero se convirtió en una obsesión. Originalmente lo estaba haciendo para pasar el tiempo. Cada vez que iba en el bus, capítulo 6. Entonces, para pasar el tiempo. Pero después era en la casa, y luego era en la escuela, en el teléfono. Y luego era que me acuerde después todo el día solo en ¿y qué le va a pasar a Frank ahora? ¿Qué? Entonces estaba obsesionado y luego se convirtió en un proyecto real, un proyecto personal mío que dije yo, lo quiero sacar. Tengo fe en esta historia, tengo fe en estos personajes, lo quiero sacar. Entonces dije yo, después empezó la cuarentena y estaba sentado yo y pensaba, ok, quiero sacar esta novela, quiero averiguar una manera digamos, que otra gente lo lea. Pero quiero hacer un par de proyectos más pequeños que la novela me tardó como 4 años. Un par de proyectos más pequeños simplemente para ponerme ahí afuera, para que la gente mire un poco más de mí antes de poner ¿cómo se llama? Mi orgullo, mi bebé. A ellos quiero darles un nombre al que aferrarse para cuando llegue la novela y decidí, lo voy a hacer por medio de cómics, arte visual, historias, etc. Y me puse un seudónimo que en inglés es The World Builder, que en español se traduce a El Armamundos. Un poco difícil pronunciarlo en inglés, The World Builder, pero en Armamundos suena un poco mejor en español. Entonces lo saco, el proyecto World Builder, y empiezo a crear cómics y arte visual y mis propios personajes, más personajes originales encima de la novela, como para sacar algo a un público, y eventualmente lo convertí en una cuenta de Instagram y empecé a sacar arte visual ahí, a la gente le parecía gustarle.
Y así empezó a crecer. Entonces ahora soy Fernando J. Moncada, alias The World Builder para este punto. Mis amigos a veces por bromear me llaman The World Builder o me dicen, sos The World Builder. Entonces bromean de ese modo y obviamente se sienten orgullosos de mí y todo. Es bien bonito, la verdad, la experiencia. Entonces la razón por la que estoy ahorita en esta parte del camino es en base a, uno, desde que tengo uso de razón es mi pasión y mi obsesión. Y dos, empezó como juego y ahora es básicamente mi mayor proyecto personal. La conexión entre mi mamá siendo una artista y mi pasión por el arte es evidente. Número uno, pienso que en cierto modo es genético, en cierto modo. O sea, el hecho de que ella era una artista visual y estaba apasionada por eso. Mi papá era un músico, le gustaba tocar instrumentos, en particular la guitarra, cantaba, etc. Siento que en parte es genético y en parte, obviamente, ha sido la manera en la que he crecido. He crecido viendo las pinturas de mi mamá mientras las hacía. He crecido viéndolas colgadas en las paredes, decidiendo cuál era mi favorita, mirando de las paredes, esta me gusta más, mamá. De ese modo, ¿verdad? Y mi mamá nunca, obviamente, nunca me limitó. De nuevo, le digo, desde pequeño, cuaderno y lápiz, y nunca le molestó, siempre fue algo que hacía por voluntad. Si yo decía, hey, mira este dibujo, me decía, perfecto, yo no sé qué, y me animaba a eso. Y obviamente ver cómo mi mamá, en cierto modo, creaba sus propios mundos dentro de las pinturas, evidentemente me dejó algo. Y dije yo, quiero crear lo mismo, quiero crear mundos. Y de ahí saco yo mis propios dibujos y solo que obviamente yo me fui como, digamos, en un camino diferente, que termina en el arte digital. Pero entonces decidí, yo era más como de hacer paquines, y paquines me refiero a mi mamá. No, mi mamá estuvo durante todo el camino, me doblaba las páginas blancas, las hojas blancas, las doblaba como la mitad y las engrapaba, un libro en blanco. Entonces yo, perfecto, hacer un paquín, un cómic. Entonces, primitivos de nuevo en aquel tiempo, y llené cajas con esos. Y mi mamá nunca, durante toda mi niñez nunca los botaba, siempre me dejaba tenerlos. Entonces, obviamente la influencia de mi mamá y mi papá también. Mi papá nunca me dijo, el arte no va a llevar a nada. Mi papá también me animaba y me decía, no, continúe, me gustan mucho sus dibujos, usted tiene potencial, usted tiene un talento, me dice, o sea, usted avance. Entonces mis padres, mis hermanas también me apoyan mucho hasta el día de hoy. Les digo, hey, estoy metiendo este nuevo subproyecto al proyecto Armamundos, y ellas sí, se emocionan, como que si fuese algo que estoy sacando así, que todo el planeta, entonces se emociona, como son fans de lo que hago. Entonces, desde mi madre en particular, porque ella es la mayor influencia artística, hasta mi padre, a mis hermanas, definitivamente crecí en un ambiente que, digamos, empujaba el arte a más allá. Definitivamente no estaría en el punto en el que estoy de no ser por el ambiente en el que crecí. Así que yo me considero muy afortunado. Por eso, definitivamente soy lo que soy en gran parte por cómo he crecido, cómo me han influenciado. El proyecto Armamundos nace de querer sacar la novela en particular, pero en cierto modo también nace de una necesidad de expresarme, ¿verdad? Yo quiero expresarme y mostrarle lo que hago a la gente. En cierto modo, el punto del arte es que la otra gente sea impactada o lo vea, ¿verdad? Hay personas que dicen que si hago dibujos, si hago arte, pero se los quedan y no se los muestran a nadie. A lo que yo digo, eso es la mitad. La mitad es hacerlo y disfrutar el proceso y sentir que tu propio arte te impacta. Pero la otra mitad está en la expresión del arte. El arte es expresivo. O sea, el chiste es mostrárselo a la gente y expresar la individualidad a las otras personas. Entonces yo he nacido, creo yo, con la necesidad de querer expresarlo. Una anécdota chistosa es que yo hacía una serie pequeña de cómics. Tiene mucho que ver con lo que hago ahora. Hacía una serie pequeña de cómics se llamaba El Señor Nadie, el personaje. Era bien chistoso, eran como cómics de 3 o 4 hojas, súper cortos, engrapados. Y en el bus, yo me acuerdo, estaba en primaria, un niño de ¿qué? 9 años. Se los pasaba a mis
compañeros de bus en el bus y les gustaba, entonces decían, entonces casi que había comercio de eso, o sea, hey, dame porque era como una serie como de 12 cómics, así que tenía ahí en la mochila listo para sacar, ¿verdad? Entonces como que, hey, me pasó señor nadie 12, dale, pasame el 6. Entonces andaban los niños en el bus. Yo me acuerdo de ese día fue histórico para mí. Todos los niños en la parte, ¿cómo se llama? En la primera mitad del bus, porque los de la secundaria que van a andar leyendo, pero los de la primaria todos, pasame el 6, pasame el 7, entonces, ¿qué pinta está? Entonces todos, tanto que la señora del bus nos tenía que decir, hey, dejen de andarse pasando, que sus brazos pasan por todos los asientos y que relajo. Entonces, siempre he tenido esa necesidad, entonces tenía la necesidad de mostrárselo a la gente del bus y creo que ese fue uno de los días más felices de mi vida, sentarme y ver a los demás, pásame el 6, pásame el 12, de señor nadie. De aquí en adelante, ¿cuáles son mis planes? Bueno, en primer lugar, está lo de la academia, ¿verdad? Soy el maestro principal de digamos, un curso llamado el arte de dibujar personajes, que lidia con, técnicamente, lo que yo sé hacer mejor, el arte digital, el arte de personajes, cómics y manga, ¿verdad? Yo enseño eso, ese es como el curso, ¿verdad? Y ha sido, de hecho, yo no pensaba que iba a ser tan divertido para mí hacerlo, pero en realidad resulta ser una experiencia súper buena. Me llevo súper bien con los alumnos porque son como yo. Eso es lo bonito. Entonces mi plan es trabajar en los cómics, en el proyecto Armamundos principal. Casi que el arte de dibujar personajes es otro subproyecto del proyecto Armamundos que está conectado al proyecto de la academia porque está muy como vinculado. Comparto mucho de lo de las clases allá en el proyecto Armamundos, entonces está como vinculado, pero una vez que termine voy a tener mucho tiempo extra, entonces voy a continuar el alma contra alter ego, lo voy a reilustrar el piloto o beta del original, lo voy a reilustrar porque ahorita el arte que tengo ahorita es mucho mejor que hace tiempos y lo voy a intentar serializar, voy a intentar sacarlo ya por capítulos hasta que se termine la historia. Y después del Alma contra el Alter Ego tengo tantos otros cómics que están ahí en fila, esperando cuando sale el último capítulo del Alma contra el Alter Ego para que saque la nueva serie, que es algo completamente sin relación, es algo nuevo. ¿Y cómo se llama? Porque yo soy más de que hay un montón de ideas en lugar de enfocarme en una y seguirla linealmente, que es también digamos, un proceso válido, solo es que yo soy más esta historia y la otra y la otra y la otra y soy más de eso, ¿verdad? Entonces voy a empezar a serializar eso y cuando termine de serializar eso voy a serializar el siguiente y cuando termine de serializar el siguiente voy a serializar el siguiente y voy a ir así en fila. Y obviamente continuando con el arte visual, o sea, obviamente las obras digitales las voy a seguir compartiendo, voy a seguir dejando que la gente que quiera verlas las vea. Y obviamente voy a seguir enseñando el arte de dibujar personajes y tal vez potencialmente otra clase que tenga que ver, digamos, con escribir ficción. A mí me gustaría mucho dar una clase de escribir ficción, cómo escribir historias, escribe tu propio manga, novela, cómic, etc. Sé que muchos de los estudiantes, de hecho, de los que estoy ahorita enseñándoles, sus personajes ya tienen historias, las tienen o sea, a veces porque yo tengo que mirar sus dibujos, ¿verdad? Para ver qué pueden mejorar, qué cosas están haciendo bien, qué cosas pueden mejorar, etc. Me mandan los dibujos. Y encima de mandarme los dibujos dicen, ok, el contexto es que este personaje se encuentra en tal situación y el villano está como que ellos mismos tienen una pasión que obviamente yo miro en mi propia persona. Ellos tienen esa misma pasión, entonces siento que obviamente hay mucha gente que está interesada en eso. Yo adoro escribir ficción, si no ha sido lo suficientemente evidente por toda esta entrevista. Entonces quiero hacer ese curso, quiero enseñar este nuevo. Obviamente eso implica, voy a grabar nuevos tutoriales, pero creo que va a ser un poco más corto según el plan. Ahí vamos a ver cómo sucede porque está por suceder. Lo estamos planeando ahorita con mi mamá, con la academia en general, estamos planeando ese nuevo curso. Así que esa es otra cosa que planeo hacer eventualmente. El chiste es expandirme casi que por toda dirección que tenga disponible. Los cómics, las novelas, la academia de arte. La idea es expandirme porque quiero hacer algo un poco para todos. Tal vez no te gusten las novelas, pero te puede gustar un cómic. Si no te gusta un cómic de ciencia ficción, prueba el de fantasía. Crear una biblioteca para que haya un poquito de todo, sin obviamente dejar mi propia parte, o sea, algo que sea único a mí en estas historias, como es, digamos, el estilo de arte que tengo, que es una combinación de varias influencias. Yo he tenido influencias visuales de tantos artistas de manga, cómics, arte visual en general, etc. Y las he combinado para crear otras combinaciones de influencias, etc. Y terminan siendo algo que es mayormente mío, pero tiene identidad de otras influencias. Entonces, ese es el plan. El chiste es que el proyecto Armamundos sea visto por mucha gente y siempre haya algo para alguien.
que disfrute alguna parte de lo que yo expreso artísticamente. Honduras tiende a ser un tanto árido con el arte en general, no le tiene tanta fe, pero siento que en cierto modo es ese mismo elemento el que me impulsa a mí y siento que puede impulsar a los jóvenes a sacar el arte. Hay muy pocas veces en la vida en la que uno puede ser pionero de algo, o sea, ser el pionero del arte tal en Honduras, el pionero digamos, yo estoy estudiando animación digital y diseño interactivo y hay muchos compañeros de mi carrera que dicen, no, es que en Honduras no, la animación no es rentable, entonces ¿por qué se toman esta carrera? Y son algunos, obviamente no todos, pero algunos son bien pesimistas en cuanto a eso. Pero yo pienso que entonces uno puede ser pionero, uno puede iniciarlo, uno puede abrir su primer estudio de animación en Honduras. Es el único, es el que todos quieren ver, es algo nuevo, es algo fresco para nosotros. Es difícil porque hay una barrera, que es obviamente la falta de fe que tiene Honduras en este tipo de cosas, que veo yo se está cerrando poco a poco, pero que es algo bueno, pero obviamente hay una barrera, pero hay que pensar en qué queda detrás de esa barrera, qué hay después de eso. Una vez que uno rompe esa barrera, creo es mejor que simplemente ser un artista en un mundo repleto de artistas. Obviamente me encantaría vivir en un mundo repleto de solamente esos, pero el hecho de que Honduras tiene esa barrera en cierto modo impulsa a uno, o pienso que debería impulsar a los jóvenes a romper esa misma barrera. Son la primera generación, la generación que termina rompiendo la barrera de aridez contra el arte y son pioneros de lo que sea que quieran hacer. En cierto modo, el hecho de que Honduras es un poco árido con lo del arte es lo que me impulsa, poder abrir las puertas a algo que yo puedo ser pionero. Es lo mismo a lo que le animo a los jóvenes. Abran las puertas, sean los pioneros, sean los que empiezan el legado de los demás, ¿verdad? Eso va más allá de solo ser un artista. Eso es abrir la puerta a una generación de arte. Va más allá de simplemente quiero hacer lo que quiero, sino que uno cambió algo a favor del arte. Yo pienso que eso es extraordinario. Y si uno tiene la pasión para aprender y para aprender más sobre lo que uno hace, pienso que se puede elevar exactamente a ese punto, el punto en el que se rompen las barreras. En cierto modo, quiero que los jóvenes crezcan más en el arte para que se unan y rompan esa barrera, porque sé que la barrera se rompe con mucha gente, no solo una persona. Entonces, mientras más jóvenes hayan que no se rinden y que continúan lo del arte, eventualmente será una presión suficiente para romper la pared, para romper el muro. Y las posibilidades sobre qué va a suceder con Honduras son infinitas. Entonces yo diría, miren más allá del muro, miren más allá, o sea, no miren el muro y se depriman, miren lo que está al otro lado del muro y anímense.